El presidente de la Junta sale de su despacho tras colgar con Pedro Sánchez. Es el momento en el que terminaba su conversación telefónica con el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, que ha cerrado con Fernández Mañueco su ajetreada jornada de llamadas telefónicas con todos los presidentes autonómicos. El nuestro ha sido el último porque, según marca el protocolo, nuestra comunidad también fue la última en aprobar su Estatuto de Autonomía. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Durante algo más de 15 minutos han hablado por teléfono el candidato socialista a la presidencia del Gobierno y el presidente de la Junta. Un cuarto de hora de conversación, pero donde los dos dirigentes solo han coincidido en la necesidad de contar pronto con un gobierno central. Fernández Mañueco ha recordado asuntos pendientes como financiación autonómica o despoblación, y sobre sus negociaciones para la investidura ha cuestionado los compañeros de viaje que parece haber elegido Pedro Sánchez. A las 17:33 de la tarde, Alfonso Fernández Mañueco recibía la llamada de Pedro Sánchez, que como la del resto no se ha prolongado más de 15 minutos. Mañueco le ha recordado que en 5 meses como presidente de la Junta no le había llamado y que en esta ronda poco tenían que decir los presidentes autonómicos sobre la investidura, porque eso le corresponde a los diputados. Ha tomado nota. Yo le he trasladado, lógicamente, quiero decir, ha tomado nota, no me ha dicho nada, por tanto entiendo que ha tomado nota. Tampoco ha respondido Sánchez a esta consideración. España no puede permitirse un gobierno que esté pendiente de los que quieren golpear nuestro sistema de convivencia. Mañueco le ha ofrecido un diálogo sincero, honesto y transparente, y han coincidido en 3 asuntos: la necesidad de un modelo de financiación, El consenso multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y por otro lado también defender la igualdad de los españoles. la lucha contra la despoblación y la reindustrialización de las comarcas mineras. Necesitamos una transición, necesitamos medidas de choque, necesitamos alternativas concretas. El presidente de la Junta ha ofrecido su apoyo para la negociación de la PAC, ha reclamado infraestructuras pendientes en alta velocidad o el corredor atlántico y la homologación de los médicos extracomunitarios. Bienvenida sea la conferencia de presidentes anual, pero Lo importante no es que se convoque o que se institucionalice ya la conferencia de presidentes con carácter anual, sino que se cumplan los compromisos, como Mañueco cerraba la ronda, digamos, de tensión baja, sí. ha pillado a Sánchez ya con la tensión baja. De tensión baja, parece que el candidato socialista a estas alturas, a las 5:30, que es cuando se ha puesto en contacto con Alfonso Fernández Mañueco, tampoco tenía demasiadas ganas de seguir hablando. En fin, este va a ser el primer asunto que ponga sobre la mesa de nuestro tiempo de tertulia que voy a compartir esta noche con Raúl Mata. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Con Pablo Lago. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Creéis que ha servido de algo esta llamada telefónica? Bueno, estas, y no sé si otras 15, excepto la del candidato o la del presidente catalán y del presidente vasco, no sé si las demás han sido con para todo algo. lo que ha contado el presidente Mañueco, por la comparecencia, parece que en vez de 15 minutos ha sido de 3 horas la llamada. Se le ha dado tiempo a contarle todo eso, lo que ha dicho, que le ha contado. ¿Para qué va a servir esta llamada? No sirve para nada. Me sirve para que por lo menos se hayan puesto en contacto los dos presidentes. ¿Para qué haya hablado por primera vez? Es una especie de teatro, llamar en 15 Sí, porque minutos, ya recordaba Mañueco llamada, que desde que tomó posesión de su cargo hace ya más de 5 meses que no todavía no ha tenido contacto no se habían puesto con los en contacto. presidentes. Es verdad que Pedro Sánchez está en una situación interina. Bueno, Pedro Sánchez es un presidente interino desde hace año y medio, porque tiene una interinidad poco a poco, lleva año y medio presidente y es interino, porque recordemos que llegó con una moción de censura donde no era ni diputado y seguimos con esta situación de eso. Lo más llamativo es la conferencia de presidentes, pero claro, te llama la atención que ya es por teléfono para decir que vas a convocar la conferencia de presidentes cuando en año y medio no lo has convocado la conferencia de presidentes, que es muy importante, pero además también es verdad que aparte de ser muy importante que se convoque, que se cumpla. Recordamos la última conferencia de presidentes que convocó Rajoy, donde se quedó planteamientos como la despoblación, como la financiación autonómica, el modelo de financiación, y no se ha llevado nada a cabo. Yo he visto que han sintonizado, porque sintonizan el presidente gallego y el presidente de Castilla y León, en recordar a Pedro Sánchez lo más urgente, y es que a Castilla y León le debe 300 y pico millones del IVA y de los entregas a cuenta, porque ha hecho un pago de 150 millones de 440 creo que eran, faltan otros 300 y pico millones. Pero insisto, 15 minutos entre hola, ¿qué tal estás? Buenos días, buenas tardes, las niñas, ¿qué tal? Y eso no creo que dé tiempo para mucho más. Y también ha recordado el tema de la financiación autonómica, que yo creo que es muy importante, y la despoblación son dos de los retos más importantes. El reto demográfico. El reto demográfico y
y el tema de la financiación autonómica, esperemos que le escuche y que sirva para algo. Yo también soy un poco escéptico, creo que no sirve para muchas cosas, pero bueno, por lo menos para que hayan hablado los dos presidentes, que no es poco. Quizá las claves de esta llamada hay que encontrarlas en la siguiente información, porque Pedro Sánchez ha pasado el día pegado al teléfono. Antes de hablar con Fernández Mañueco se ha puesto en contacto con los otros 16 presidentes autonómicos, pero de entre todas esas llamadas, la más relevante, la que importaba de verdad, era la que hacía Quim Torra, al que hasta ayer no cogía el teléfono. El presidente catalán le ha pedido una reunión bilateral que Sánchez acepta, pero eso sí, dice, después de la investidura. Su ronda de llamadas comenzaba con el lehendakari Iñigo Urkullu, a quien Pedro Sánchez ha prometido completar las transferencias de competencias al País Vasco. Él ha reconocido la singularidad de Euskadi. Después le ha propuesto a Quim Torra una reunión cuando se ha investido para abordar la crisis política catalana. Han destensado su relación con su conversación telefónica, aunque difieren las versiones sobre cómo será ese encuentro. La Generalitat de Cataluña dice que tiene que ser bilateral. Solo puede ser de gobierno a gobierno en una relación bilateral. Y Moncloa la enmarca en otra ronda de Sánchez con los presidentes autonómicos. A varios líderes regionales les ha asegurado que trabaja para que su investidura sea inminente. Incluso va a pelearlo para que sea antes de que acabe el año. Y ha tranquilizado a otros como Alcántaro Revilla sobre las negociaciones con los independentistas con esta promesa. Todo lo que se pueda pactar, si se pacta, es absolutamente dentro de la Constitución. También ha habido reivindicaciones económicas. Le han pedido al presidente en funciones que salde la deuda de Hacienda del IVA de las comunidades cumplidoras. Cando o Goberno Central é o principal moroso de esas comunidades. Además, le han reclamado una reforma de la financiación autonómica. Por su parte, Sánchez ha avanzado que quiere convocar la conferencia de presidentes en el Senado para rebajar las tensiones territoriales. Rebajar las tensiones territoriales, eso sí que es un reto complicado. Por cierto, en torno a lo que puede ser la evolución de las negociaciones para esa sesión de investidura, uno de los titulares destacados del diario.es es que PSOE y Esquerra Republicana ultiman el acuerdo de investidura con una mesa entre gobiernos más allá de la que fija el estatut. Esa es una información que ya les cuento de última hora en la que se avanza en lo que puede ser un acuerdo, no sé si inminente. ¿Creéis que puede ser un acuerdo inminente? ¿Y que pueda haber investidura antes de fin de año? Perdón, el mejor reflejo, hablando también de esto, el mejor reflejo de las conversaciones telefónicas de hoy, de lo absurdo que es esta situación, ¿no? De que salgan compareciendo la gente a explicar que han hablado por teléfono con el presidente del gobierno, los presidentes autonómicos, era Revilla, que decía que le había dicho que todo lo que se pactara iba a ser dentro de la Constitución. Faltaría más. Para eso han hablado un presidente autonómico y un presidente de gobierno, y lo dice además Revilla, lo dice como si estuviera descubriendo algo dentro de la Constitución. Antes decía que prefería la unidad de España a que el AVE llegase a Cantabria, por ejemplo, ¿no? En fin. Bueno, pero es que no está en cuestión. Que ha servido para que haya un acuerdo, parece ser, entre RC y el PSOE. Entonces, bueno, el objetivo de las llamadas parece que estaba muy claro y que ha servido en teoría para algo. Yo creo que es el impasse de la interinidad, que es el no saber qué hacer, porque no creo que sea forma, ni siquiera el formato de reunirse con presidentes autonómicos a los que no has visto en todo un año y medio de mandato y llamarle de repente unas llamadas por teléfono. Porque te voy a decir una cosa, se podrían organizar en 3 o 4 días las visitas, las reuniones con ellos al menos de 1 hora en persona, porque ¿qué otra cosa tiene que hacer Pedro Sánchez? Me pregunto yo qué otra cosa tiene que hacer. Igual los presidentes autonómicos sí que tienen actividad y trabajo, pero Pedro Sánchez ahora mismo ¿qué otra cosa tiene que hacer? Pero esto podía ser, yo creo que lo publicaste vosotros en El Mundo, ¿no? Una reclamación, una exigencia, por así decirlo, de Esquerra Republicana de Cataluña, que antes de seguir con las negociaciones le había pedido al Partido Socialista Pedro Sánchez que hablase por teléfono con Quim Torra, y claro, esto ha sido una excusa perfecta. Pero para eso hay que montar todo este batiburrillo, todo este esperpento. Bueno, con todo el mundo, claro, porque si no, no va a estar la llamada con... Ya está hecho, ¿no? Bueno, y ya está hecho, y aquí estamos, sí. Supongo que tendrán tarifa plana en la telefonía de Moncloa y no habremos consumido, ya está hecho. Pero ¿cuál es la conclusión? Pues lo que tiene que hacer es cerrar la investidura con Esquerra y cumplir los requisitos que le pide Esquerra, está claro. Uno de los requisitos es, yo creo que no era solo hablar con Torra, porque con Torra llevan hablando. No, una de ellas. Otra cosa es que directamente no se haya hablado por el teatro que montó Torra con aquella llamada de teléfono y tal, pero con Torra se lleva hablando y con la Generalitat se lleva hablando. Nadie se puede creer que el gobierno de este país no esté hablando con el gobierno catalán, de una u otra forma, con otros interlocutores. Pero no de temas sensibles como esperan hablar los independentistas, entiendo. ¿Pero cuáles son los temas sensibles que quieren hablar los independentistas? ¿Un referéndum? O mesas de yo creo que en este momento lo están centrando más en esa mesa entre gobiernos y no entre partidos
que quieren poner en marcha para hablar de lo que ya se denomina conflicto político. Ya, pero es muy difícil sentarte a hablar con quien solo quiere hablar de lo suyo, porque dialogar es aceptar. Como decía Unamuno en la película, convencer es persuadir, no es imponer. Pero claro, si tú la opción de sentarte a hablar con los independentistas es que solo hay que hablar de su libro, pues es muy difícil. Además, su libro está fuera de la ley, que yo creo que es lo más importante de todo esto. Tranquiliza a Revilla diciendo que no va a hacer nada que esté fuera de la ley. Lo de Revilla es un esperpento de los más grandes que hay, sí. Bueno, pues veremos cómo evolucionan las negociaciones en los próximos días, veremos si hay más llamadas de teléfono desde la Moncloa y si se confirma o no se confirma esta información que, como les digo, avanza el diario.es. PSOE y Esquerra Republicana ultiman un acuerdo de investidura con una mesa entre gobiernos más allá de la que fija el Estatuto de Cataluña. Alguien como José María Nieto no podía dejar pasar ese momento de conversación entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Salgamos de dudas y que nuestro cuarto tertuliano nos cuente cómo se ha imaginado la escena. Tú dirás, Nieto. No puedo pegar ojo, Juanma. Llevo todo el día preguntándome cómo habrá sido la conversación de Pedro Sánchez con Quim Torra. Quim. Sí. Hay que avanzar. Tú no te preocupes. Ajá. Hasta mañana, Juanma. Que no son horas. No son horas. ¿Ha podido ser así? Bueno, no sé si con Quim Torra o con el resto de presidentes autonómicos. Yo imagino que algún caso como el de Revilla habrá dejado el teléfono y le habrá dejado a Revilla que hable y a los 15 minutos habrá vuelto por el teléfono. Habla tú, Miguel Ángel, habla tú, que con escucharte a ti tenemos bastante. Vamos a volver a temas de casa, porque el presidente de la Junta atendía la llamada de Pedro Sánchez después de someterse a la sesión de control del Ejecutivo en las Cortes Regionales. En su cara a cara con los portavoces de la oposición no han faltado los reproches por los malos datos del saldo vegetativo que conocíamos la semana pasada. Los socialistas acusan a la Junta de inacción para frenar la pérdida de habitantes. Critica a Tudanca que tras 30 años su propuesta es crear un grupo de trabajo y que centran la solución en el empleo, dejando de lado los servicios esenciales en el medio rural cuando los datos demuestran lo contrario. Le pongo dos ejemplos si quiere, Aguilar de Campoo y Medina de Río Seco. El 10% de población perdida, el 7% de población perdida desde principios de siglo. Y una tasa de actividad 6 y 11 puntos superiores a la media española. Mañueco le ha recordado que este martes el Consejo de Políticas Demográficas ha analizado casi 200 medidas y reclama sentido de Estado. Mire, yo podría decirle que usted está levantando bulos en la sanidad como el cierre de los consultorios médicos, que es mentira. Pero no lo voy a hacer porque hoy la gente lo que quiere es moderación, que seamos capaces de llegar a grandes consensos entre todos en temas tan importantes como este. Sobre el cambio climático ha preguntado Ciudadanos. En el fracaso que ha supuesto la cumbre del clima COP25. Creo que los políticos no hemos estado a la altura. Coincide el presidente en el diagnóstico y propone un decálogo de medidas que pasan por una ley de cambio climático, la bioeconomía o un plan forestal. Tenemos que plantar 15.000 hectáreas en esta legislatura, 20 millones de árboles. Vox ha reclamado a la Junta que de forma obligatoria se muestre una ecografía a las mujeres que han decidido abortar. También proponemos la audición del latido cardíaco del feto. ¿Es que usted piensa que las mujeres deben ser tuteladas? Fernández Mañueco defiende la libertad de las mujeres y recuerda que la Junta prepara un plan de apoyo a las familias y una ley de apoyo a la maternidad. Bueno, de toda esta sesión de control al Gobierno, que parece que no va a pasar tampoco a la historia o a los anales del parlamentarismo regional, ¿con qué os quedáis? ¿Os ha llamado la atención sobre todo esta pregunta que ha formulado el procurador de Vox al presidente de la Junta en torno a que se realicen ecografías a aquellas mujeres que estén planteándose la necesidad de abortar? Lo que hace o dice el procurador de Vox ha dejado de sorprendernos habitualmente, porque el procurador de Vox ni habita ni vive en esta tierra, vive en Madrid, trabaja en Madrid y viene los días de cobro al pleno de las Cortes y hace preguntas que son generales y nacionales. Esto ya lo hemos escuchado. No, es que esto me lleva a pensar esto de los plenos. Lo que no puede ser es ya que la gente habrá que los parlamentarios, hay 81 parlamentarios, no nos olvidemos, 81 parlamentarios con nóminas de 94.000 euros al año, muchos.
Lo que hay que acabar ya es de empezar a hablar de temas generales. Ya hay otros ámbitos donde cada uno tiene que saber la institución y el ámbito donde está cada político. Es decir, para hablar de los temas del clima, de la cumbre del clima, para hablar de Torra, para hablar de Cataluña, hay otros ámbitos políticos y sus partidos tienen representación ahí. Vamos a empezar a hablar de los problemas y empezar a buscar soluciones a los problemas de aquí, de Castilla y León, porque es que 81 procuradores para estos espectáculos que estamos viendo, las cortes de debates, donde uno pregunta por el clima, el otro se saca el tema del aborto, de los toros, es decir, genéricos que no llevan a nada, claro, el ciudadano se pregunta, ¿y para qué hay 81 procuradores en las cortes? 81 procuradores que deberían estar preocupándose por el detalle de los territorios, de lo que preocupa a la gente de los territorios de Castilla y León, y llevarlo a las Cortes, que al final es donde reside la soberanía, para que las Cortes sean un poco el altavoz hacia el gobierno. Pero claro, y cuando se preguntan temas como es el reto demográfico, no se puede ir con todo el tema de lo de siempre, las mismas preguntas de siempre. Todos sabemos que el reto demográfico es complicado y es un problema para Castilla y León, es evidente. Hay que empezar entre todos, buscando un consenso, buscar soluciones. Bueno, eso del consenso parece una quimera. Tampoco puede llevar el gobierno 5 meses, es decir, que va a montar un grupo de trabajo, lo monta después de que salgan los datos del INE, lo ha montado hoy el grupo de trabajo, como le dijo Pablo Fernández a Alfonso Fernández Mañó con la investidura. Diagnóstico es despoblación, lo que hacen falta son soluciones. El propio consejero de Empleo, el que lleva el área de despoblación, en una entrevista con El Mundo, hace escasos 10 días lo decía, que sobran tanta diagnosis como está viendo y faltan medidas. Pero claro, lo decía el consejero de Empleo, que es uno de los que tiene que tomar medidas en la despoblación. Igual que decía que no sabía, digo porque he visto en las referencias a lo de la sanidad, que el consejero de Empleo de Ciudadanos no sabía cuál era el plan sanitario rural. Bueno, pues eso sí que es preocupante, sí. Eso es bastante preocupante. Otro de los asuntos polémicos en la actualidad regional son los cursos de formación. El PSOE ha recordado que la Fiscalía investiga si las ayudas de la Junta se han aglutinado en torno a empresas vinculadas al Partido Popular. Los socialistas advierten que vendrán más denuncias. El consejero de Empleo, Germán Marríos, defiende que la Administración cumple con la normativa. Y usted pudo, pero no quiso modificar esa ley. Por lo tanto, usted será responsable de lo que venga, que ya lo anticipo, no será poco. Se podrían dar subvenciones imposibles. Subvenciones imposibles era que otorgáramos a una entidad en Andalucía que no tuviera centro en Castilla y León y no se pudieran dar los cursos a los ciudadanos de Castilla y León. Bueno, y vamos con otro asunto que también tiene que ver en parte con la política regional, bueno, que tiene que ver con la política regional o con lo que fueron algunos de los protagonistas de la política regional, porque hoy hemos conocido las penas que solicita la Junta como acusación particular en el caso del edificio de la Perla Negra de Arroyo de la Encomienda y en el polígono de Portillo. El Ejecutivo Regional pide hasta 20 años y 38 millones de euros para 10 imputados, entre ellos 2 exviceconsejeros, Begoña Hernández y Rafael Delgado. La Junta pide hasta 15 años de cárcel para 2 de los principales imputados por los casos de corrupción del edificio de Soluciones Empresariales y la venta de parcelas del polígono de Portillo. Los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández dice que actuaron a título personal y no como altos cargos de la Junta. El Gobierno regional solicita para Rafael Delgado un delito de actividad prohibida y otro de malversación, por los que pide 4 años y medio y 7 de cárcel, además de inhabilitación. Para Begoña Hernández solicita delito de malversación continuada y pide 4 años. Considera que tuvieron información privilegiada que utilizaron para favorecer a la empresa arrendadora por irregularidades en el precio del alquiler y los costes de las modificaciones realizadas en el edificio que supusieron un perjuicio para la empresa pública Gesturcal. En el caso de Portillo, la Junta acusa a 7 personas de crear al menos 3 empresas para propiciar supuestamente ventas en cascada de los terrenos con un incremento injustificado y sucesivo hasta que los compró Gesturcal. Pide penas para 6 empresarios de entre 9 y 11 meses de cárcel, además de 2,5 millones de euros de multa para cada uno de ellos y 16,3 millones para la Administración, motivo por el que se personó como acusación. Los intereses de la Junta de Castilla y León serán una prioridad, lo son siempre. El PSOE, por su parte, pide penas de hasta 33 años de cárcel para 3 acusados y 25 millones de responsabilidad. Bueno, pues vuelven al primer plano de la actualidad estos asuntos de los que tanto hemos hablado, o lo que hablábamos antes, la Perla Negra, el polígono de Portillo. Hemos sufrido un déjà vu, ¿no? Salía de portavoz Milagros Marcos. Tal cual. Hay que recordar que le costó dar el brazo a torcer al anterior gobierno de la Junta sobre este tema. Hay que recordar que Pilar del Olmo llegó a decir hasta la saciedad que no había nada, hasta que un día de repente se encontró con 4 millones en una factura sin contrato ni adjudicación. Habló del mobiliario, que es otro de los temas que hay aquí, y al final
tuvieron que ir la Junta al juzgado empujado por la denuncia del PSOE. Porque estáis obviando que también el PSOE ha pedido penas, lo hemos publicado nosotros en El Mundo ayer por la noche, el Partido Socialista ha pedido más penas y es el que ha tomado la iniciativa. De hecho, con la publicación que hicimos nosotros de la solicitud de penas, de la calificación, hoy no le ha quedado más remedio a la Junta que acelerar, porque además las calificaciones creo que concluían hoy, para que pueda calificar el Ministerio Fiscal, que sea lo más importante. Raúl. Bueno, yo creo que es un tema que se ha hablado mucho, que se ha tratado mucho y que la Junta, empujado por todas estas informaciones y por este tipo de denuncias, ha tomado ese paso. Lo que estaba claro es que había algo incorrecto, que había algo que olía mal y bueno, y había una petición de penas que ahora yo creo que ahora tendrá que hasta el extremo del esperpento de cómo comunica hoy la Junta el auto de calificación. Nosotros ayer por la noche publicamos en la web las calificaciones del Partido Socialista que se presenta en la denuncia y hoy pues, aproximadamente la Junta manda un comunicado, no manda el auto, que lo normal es mandar el auto, eso es transparencia, ¿no? Manda un comunicado donde omite los nombres, pide que se le pide unas penas y parecía lo de Gila. Alguien ha robado a alguien. Era una cosa insólita, ¿no? Si el comunicado de hoy de la Junta es insólito. Quiero decir que si el tema es tan claro y son tan contundentes en combatir esto, lo que no sabemos es por qué estos escrúpulos que estamos teniendo, por ejemplo, el que ha tenido hoy, que no tenía mucho sentido, esto de ocultar los nombres de las personas a las que se le ponía la pena. Entonces, claro, porque cuando ocultas un nombre lo que haces es poner bajo sospecha a mucha gente, no a unos. Bueno, pues entiendo que este va a ser uno de los asuntos que puede ser noticia durante los próximos días en la política regional. Habrá que escucharte un poco la valoración de la propia Junta de Castilla y León el jueves. Hay Consejo de Gobierno. Entendemos que Francisco Egea... Está toda una cúpula de toda una era de la gestión de la Consejería de Economía de Castilla y León. Estamos hablando de cerca de 20 años, cerca de 2 décadas de la gestión de la economía de Castilla y León. 2 exviceconsejeros, más luego un montón de dirigentes, porque hay mucho más gente metida. Y luego además muchos de estos actores son máximos común múltiplo en otra trama como la eólica, que el viento sopla poco o mucho, pero al final acabará llegando también la otra, en otro caso. Que también está ahí, en un proceso judicializado, evidentemente. Bueno, seguiremos pendientes y no salimos de tribunales porque la Audiencia Provincial de Burgos acoge este miércoles la vista para decidir sobre la entrada en prisión o no de los 3 exjugadores de la Arandina condenados a 38 años de cárcel por agresión sexual a una menor. Los padres de la víctima y la acusación particular han pedido al juez que actúe por la filtración de WhatsApp de la menor. Los contenidos de dichos mensajes aparecieron publicados en redes sociales tras darse a conocer la sentencia. Fiscalía y acusaciones recuerdan que esos contenidos forman parte del sumario de un proceso que se celebró a puerta cerrada precisamente para garantizar la intimidad y el honor de una menor de edad. Y este que ven es un comunicado enviado por el padre de uno de los 3 condenados. Critica que se han realizado comparaciones con otros casos como el de la manada, que considera totalmente diferente. Además, este comunicado pide respeto hacia los acusados, sus familias y la denunciante. Incide en que considera injusta la sentencia porque cuestiona que haya pruebas que demuestren los hechos denunciados. ¿Qué creéis vosotros que va a pasar mañana en la audiencia provincial? ¿Qué van a decidir los jueces sobre la encarcelación inmediata de los 3 condenados? Yo creo que con esas condenas que tienen, yo creo que irán a la cárcel mañana. Es lo que considero que puede pasar. Que sea más injusto o no es otro tema, pero yo creo que ya después de las condenas que ha habido, que hay un juez que ha dictaminado, yo creo que... Ya, pero si nos atenemos... Claro, como aquí toda la justicia no es uniforme, por extraño que le parezca a los jueces, no depende de dónde caigas y con quién caigas y con quién estés. Si nos atenemos al caso de la manada, no ingresarán en prisión mañana. Si nos atenemos a que están usando la misma doctrina que ha usado con la manada, porque es la que ha estado usando hasta ahora. ¿Seguro? O... No, digo que no lo sé. Digo que si yo me atengo a lo que pasó con la manada, no van a ingresar en prisión hasta que no haya una sentencia del Supremo. Ya pasó ahora. Insisto, como no es jurisprudencia, sino que es doctrina de cada audiencia o de cada territorio, pues pueden decidir una cosa o la contraria. En cualquier caso, lo que todo es terrible es que el otro día haya una manifestación en Aranda. Estamos viendo justamente esas imágenes. Lo que dice el padre de este chico está muy bien dicho, porque su hijo es verdugo, pero su hijo no es la víctima. Si fuera la víctima, su hija seguramente no estaría opinando lo mismo. Entonces, que intente ponerse en el papel del padre de la víctima, no del verdugo. Y nos vamos, sobre todo es muy importante, no olvidemos, los verdugos son estos 3, la víctima es la niña.
No olvidemos esa parte. Sobre lo que puede pasar mañana en la Audiencia Provincial de Burgos, ¿en qué medida les puede perjudicar a los propios jugadores el hecho de que se hayan filtrado todos estos WhatsApp? Si los han filtrado ellos. Los han filtrado, por eso te quiero decir. Si lo amenazó Lucho, Chucho, no sé cómo se llama uno de ellos, dijo que lo dijo a la salida. Dijo que iba a filtrar. En esa salida que tuvo, o sea, ya da un poco el perfil cuando salió con esa actitud de macarra, amenazando con filtrar los audios, diciendo que si esto le hubiera pasado hace 15 años no les hubiera pasado nada. Pues afortunadamente los tiempos avanzan y afortunadamente, precisamente por los tiempos avanzan, sí les va a pasar algo, porque lo que hicieron es una atrocidad, pero es una atrocidad penal además, porque así está regido en el Código Penal. Les guste más o les guste menos. Yo entiendo que las familias les tengan que defender y les quieran defender, pero yo creo que ni las concentraciones del sábado en Aranda y el domingo en la provincia, en el pueblo de Zamora, en Bóveda de Toro, o la filtración de esos mensajes, creo que no vayan en su favor. Mañana a las 11 esa decisión de la Audiencia Provincial de Burgos sobre el ingreso inminente o no en prisión de los 3 condenados por el conocido como caso Arandina. Recuerden que este proceso no ha terminado aún, porque más allá de lo que decían mañana esos jueces, habrá que estar pendiente de los recursos que ya han anunciado las defensas que van a presentar en primer término al TSJ. Posteriormente el caso puede que llegue al Tribunal Supremo, lo veremos. Y hoy hemos conocido que José Enrique Abuin, el Chicle, ha sido condenado a prisión permanente revisable por la muerte de Diana Quer. El tribunal aplica la pena máxima por un delito de asesinato con alevosía cometido para ocultar otro contra la libertad sexual de la joven. También le condenan como autor de detención ilegal y de agresión sexual. Esa condena al Chicle nos va a servir para recordar los casos en los que se ha aplicado la controvertida prisión permanente revisable, denostada por unos, aplaudida por otros, y que sigue pendiente de una resolución del Tribunal Constitucional. ¿Qué es la prisión permanente revisable y en qué casos se ha aplicado hasta el momento? Olivia Guillén, buenas noches. Buenas noches, Juan. Ponnos al día sobre esta figura. Pues antes de nada, recordar que la prisión permanente revisable es la máxima pena privativa de libertad que existe ahora mismo en nuestro país. Fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015 con el único apoyo del Partido Popular. Según el Código Penal, la prisión permanente revisable es aplicable en los siguientes delitos: en crímenes de lesa humanidad, en el asesinato del rey de España o de un jefe de Estado extranjero que se halle en nuestro país, en el asesinato cometido en el seno de una organización criminal o terrorista, en el asesinato cometido tras la comisión de un delito contra la libertad sexual, en el asesinato de una persona menor de 16 años o especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, y por último por el asesinato de 3 o más personas. La pena solo será revisada para optar a la suspensión tras haber cumplido los 25 años de condena. Hasta hoy, 13 personas han sido condenadas en España a una pena de prisión permanente revisable. El primero fue David Zoubel en 2015 por asesinar a sus 2 hijas menores de edad. Muy mediáticos también han sido los casos de Ana Julia Quezada, condenada en septiembre por asesinar al pequeño Gabriel, y el caso de José Enrique Abuin, conocido como El Chicle, y condenado hoy por el asesinato de Diana Quer. De los 13 casos mencionados, únicamente 2 han sido revisados. El de Sergio Díaz, condenado en 2018 por matar al abuelo discapacitado de su pareja, y el de Patrick Nogueira, el asesino de Pioz, condenado en noviembre de 2018 por acabar con la vida de sus tíos y de sus 2 primos. Gracias, Olivia. No te vayas, que todavía tenemos que leer la prensa. Antes de terminar el tiempo de tertulia, vamos a ver una de esas tradiciones que en vísperas de Navidad ayudan a animar asperezas entre políticos y periodistas. Los compañeros que se dedican a la crónica parlamentaria han entregado los premios Semiciscos a los procuradores que han destacado, para bien o para mal, a lo largo de este año. Entre los ganadores este año, este 2019, el presidente y el vicepresidente de la Junta, la consejera de Sanidad, y los procuradores Diego Moreno, Pedro Pascual y Laura Domínguez. Bueno, esto, Paco, lo tenemos que compartir. En cualquier caso, tenemos que cumplir las normas de transparencia, hay que declararlo. Muchas gracias por vuestra paciencia y por el sentido del humor. Yo creo que con esto he cumplido mi objetivo en la política, ya no se puede llegar más alto. Alfonso Fernández Mañueco y Paco Francisco Egea han recibido el premio Calisto y Medivea, por eso del matrimonio de conveniencia del que han hablado los dos mucho a lo largo de todos estos meses. Nos has puesto lo más interesante, que era la conga. La conga que han bailado periodistas y políticos al final de los premios.
Han bailado una conga, no es verdad. Esas imágenes están en redes sociales. El buen humor también viene bien después del enfrentamiento político. Después de tanta tensión. Hombre, igual sin pasarse, igual la conga era excesivo. Igual con Manolito, Paquito el chocolatero llegaba. Mejor, ¿verdad? Bueno, pues nada, que disfruten los políticos y si pueden los periodistas, que también lo hagan. Antes de terminar, vamos evidentemente a leer los titulares más destacados de la prensa regional. Olivia Guillén, buenas noches de nuevo. Vienes con los titulares, ¿no? Sí, vamos a comenzar con El Mundo Diario de Valladolid, que resalta en su primera que la Junta solicita 11 años de cárcel para el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, por el desfalco en la Perla Negra. Continuamos con el diario La Razón, que cuenta en su primera página que Alfonso Fernández Mañueco urge a Pedro Sánchez a reformar la financiación autonómica. De ellos también habla el diario ABC, que destaca en portada que Alfonso Fernández Mañueco dice a Pedro Sánchez que no va por el camino adecuado para formar gobierno. Continuamos con el titular con el que abren su información de Castilla y León los periódicos del grupo Promecal, y es el siguiente. Dice que Luis Tudanca urge a actuar contra los demoledores datos de población antes de que sea muy tarde. El diario de Ávila habla de las huellas del vendaval y dice que el temporal de viento dejó medio centenar de incidencias en la capital abulense. El diario de León lleva a su portada que intentan robar el Santo Grial por segunda vez en 40 años. Y terminamos con el diario Palentino, que destaca entre sus titulares que los usuarios de ayuda a domicilio son menos pero más dependientes. Olivia, gracias, nos vemos mañana. Hasta mañana. Y a vosotros que os vaya bien, si no os veo antes de Navidad, que seáis felices y que empecéis el 2020, pues bien. Bailando la conga. Con ganas, bailando la conga. Lo mismo, Nochevieja la bailarás, ¿no? Lo mismo os deseamos a vosotros y a los telespectadores de RTV Cil. Te voy a contar yo a ti lo que voy a hacer en Nochevieja. Bueno, vale, pero una conga seguro que cae. Gracias. Que os vaya Muchas bien. gracias. A ustedes les espero a la vuelta de la publicidad. No se vayan.